Les saludamos, hermanos, en esta tarde. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Saludamos a todos aquellos hermanos que están en sintonía a esta hora de la tarde, día jueves. Día jueves, una semana muy agitada, con mucho que hacer. Pero damos gracias al Señor, andamos un poco perdidos en los días. Que Dios les bendiga. Saludamos a todos aquellos que están allí a través de la señal radial, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Les saludamos, les bendecimos a todos los hermanos, amigos, cierto, que nos sintonizan allí también a través de la aplicación de la APP Radio Corporación Victoria. Y así también a todos aquellos hermanos que nos acompañan también a través de las transmisiones, cierto, allí a través del Facebook de la iglesia, Iglesia CTUE Victoria. Que Dios les bendiga, Dios bendiga grandemente sus vidas. Saludamos a los hermanos que están en los campos, en los alrededores, hermanos que quizás están trabajando, algunos con algún turno de trabajo, algunos quizás en los hospitales, cierto. Saludamos a la gente allí, a los hermanos en las cárceles. Donde quiera que usted se encuentre, reciba bendición de parte del Señor. Mire, vamos a ir a la palabra. Hoy día tenemos menos tiempo. Acuérdese que tenemos ya toque queda hoy día a las 9 de la noche. Sí, le saludamos. Mire, le cuento que ya estamos a puertas de empezar nuestros servicios presenciales acá en la región. Ya estamos a puertas. Yo creo que ya el domingo vamos a estar dando fecha para la partida ya con los cultos presenciales. Nos faltan algunas cositas todavía que poner a punto acá en la iglesia, pero ya avanzando, gracias a Dios, con todas las cosas. Así que es una buena noticia, amén, es una buena noticia. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir orando a Dios cada día para que Dios, aquello que usted y yo no podemos ver, Él lo haga visible, lo haga tangible acá en la tierra, amén, a través de su clamor. Si hay algo que hace que Dios descienda en medio de una necesidad, mire, yo hoy día quiero hablar un poquito de aquello. Si hay algo que hace que Dios descienda en medio de una necesidad, ¿sí? En medio de una necesidad, problema o aflicciones, no es cuánto usted y yo lloramos a Dios, ¿sabía usted? No es cuánto lloramos a Dios, no es lo grande que sean nuestros problemas o nuestras situaciones, ¿sí? No es lo grande que usted y yo podamos estar viviendo, sino que lo que hace que Dios descienda es que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos clamar a Él. Amén, podamos usted y yo clamar a Él, ¿sí? Lo que hace que Dios descienda es que usted y yo no paremos de orar, no paremos de clamar, nos acordemos que hay promesa, que hay palabra de parte de Dios, la cual nos enseña que si usted y yo clamamos a Él, vamos a empezar a ver las cosas que no hemos visto. Amén, vamos a empezar a ver esas cosas que usted y yo no hemos visto. Porque si hay algo que busca Dios, es gente disponible no para llenar espacio, no para llenar iglesia, sino que si hay algo que Dios está buscando, es gente, está buscando gente para llevar su gloria, para que puedan llevar su gloria, para Él poder manifestar su poder. Esas son las personas que Dios está buscando en este tiempo. Gente que clamen a Él y gente que lo busquen a Él para manifestar y revelar su propósito a este mundo que se pierde cada día. Estamos en un tiempo en donde quizás toda la gente corre por las cosas naturales. Estamos en un tiempo donde hoy día todos corren quizás para aperarse de muchas cosas y no está mal, no digo que esté mal, sino que usted y yo lo que sí debemos tener claro, las prioridades que usted y yo sí debemos tener claras son aquellas de buscarle a Él. Amén, esas prioridades que usted y yo debemos tener son primeramente de buscarle a Él, de clamar a Él por las cosas que usted y yo todavía no hemos visto y que tienen que manifestarse y suceder acá en la tierra, ¿sí? Esas son las personas, le decía yo, que Dios está buscando. Gente que clame a Él, gente que lo busque a Él para manifestar y revelar su propósito a este mundo, a esta gente, ¿cierto? Y a este mundo que se pierde cada día. Dios busca contar con gente redimida. Dios busca contar con gente que ha sido lavada por su sangre, ¿sí? Gente como usted, gente como yo, gente que hemos recibido a Cristo allí como Señor y Salvador en nuestro corazón. Gente en la cual Dios ha puesto de su espíritu en cada uno de ellos. Esa es la gente que Dios necesita en este tiempo. Acuérdese que estamos en los tiempos difíciles. Amén, tiempos que usted y yo estamos enfrentando, que quizás porque podamos ver una buena noticia no podemos sacar la vista de todo lo que viene. Amén. Ahora no somos nosotros profetas de malas noticias, no, sino que usted y yo debemos vivir el tiempo conforme a lo que establece la Escritura. Jesús dijo, ustedes saben de qué lado sopla el viento, saben cuáles señales hay, cierto, conforme a los tiempos que ustedes viven.
Y usted y yo no podemos olvidarnos de aquello. Por eso le decía yo, no, nada puede ocurrir si no hay un pueblo que no clama. Si hay un pueblo que no clama, nada puede suceder en un lugar, nada puede acontecer en una casa, en una familia, en un matrimonio. Nada puede acontecer si no hay gente clamando, si no hay gente relacionada con Dios. Acuérdese que la Biblia nos muestra a través de muchas historias en la Biblia, sí, que hubieron muchos atrasos en el pueblo de Dios, atrasos de promesas que Dios había hecho, de palabras que Dios había revelado, soltado a través de sus profetas, que no se habían cumplido. ¿Por qué? Porque el pueblo no clamó, porque la gente no buscó a Dios cuando tenían que buscar a Dios. La gente no aceleró lo que Dios prometió, no aceleró las promesas de Dios, sino que se conformó a esperar que todo ocurriera. Y eso no puede ser así en estos tiempos. No estamos en los tiempos de detenernos, no estamos en los tiempos de paralizarnos, no estamos en los tiempos de conformarnos, así como se conforma el mundo. Usted y yo estamos en un tiempo en el cual debemos acelerar, porque las cosas de Dios son urgentes, las cosas de Dios son urgentes, las cosas de Dios son de vida o de muerte. Claro, son de vida o de muerte. Por eso necesitamos acelerar, porque esa es la gente que Dios busca, gente que esté dispuesta a mostrar el amor de Dios, sí, la misericordia de Dios y el poder de Dios a través de ellos cada día. Esa es la gente que está buscando a Dios. Por eso, hermanos, si no está sucediendo nada quizás en su casa, si no está sucediendo nada quizás en su vida, en su familia, si no está ocurriendo nada en sus finanzas, si Dios no se manifiesta en aquello que todavía no se ha manifestado, no es porque Dios no pueda. Escuche bien, no es porque Dios no pueda, es porque no hay alguien que lo esté clamando, no hay alguien que esté clamando a Él, no hay alguien que lo esté provocando desde acá en la tierra. La iglesia de Cristo somos usted y yo, y somos llamados a manifestar las cosas que se hacen en el cielo acá en la tierra. Amén, somos llamados a orar a Dios para que lo que sucede allá suceda acá también, para que lo que sucede en presencia de Él suceda en nuestra casa, suceda con nuestros hijos, suceda con nuestra vida, en nuestra familia, suceda acá en la tierra. A eso es llamada la iglesia de Dios. Claro, por eso hay cosas que a lo mejor no se han cumplido. Hay cosas quizás que usted no ha visto, hay cosas quizás que usted no ha podido alcanzar. Y no es porque Dios no nos las quiera dar, no es porque Dios no pueda hacerlo, eso no es así, sino que es porque Dios no ha encontrado a alguien dispuesto a clamar y a buscar, tener una comunión con Él para poder hacerlo. Para poder hacerlo, usted y yo somos encargados en nuestros hogares. Sí, somos encargados de que lo que dice Dios se manifieste también en nuestra vida. No solo palabras, sino que Dios quiere manifestar lo que Él habla por su palabra, como con esos tangibles. Con esos tangibles. Por eso la importancia de permanecer en Dios, porque si permaneces en Dios no vivirás como el mundo, no vivirás acelerado como el mundo, sino que vivirás confiado, pero haciendo la voluntad de Dios, sí, perseverando en Dios, manifestando el poder de Dios, el amor de Dios, sí, trayendo a tu vida lo que quizás todavía no se ha hecho tangible. Mire lo que dice la Biblia allí en Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, versos 7 al 9. Voy medio rápido, parece. Sí, la pastora me dice, sí, me dice. Así que vamos a ponerlo un poquito más lento. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 9. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dijo luego Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aquí, mire, para llevarlo un poco al contexto de la palabra, aquí está Moisés en la presencia de Dios. Ya, y aquí Dios le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. ¿Qué es lo que oyó Dios? Oyó su clamor, dice, y he oído su clamor. Dios vio la aflicción y oyó su clamor. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel. Y aquí quiero centrar un poco la palabra. En esta palabra, en el clamor, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Dice la Biblia, el clamor, dijo el Señor. El clamor, dijo, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Qué es lo que subió delante de la presencia del Señor? Lo primero que sube es el clamor, no sube la opresión, no sube el llanto, no sube la amargura, no suben los problemas, no sube lo que ellos vivían. Lo que subió delante del Señor fue su clamor. Fue su clamor, fue su oración, fue el poder buscar, hablarle a Dios, es tocar. Lo que subió delante de Dios fue el toque, fue la oración, fue el clamor del pueblo delante de Él. Entonces lo primero que podemos ver aquí, que lo que hace y lo que hizo también, que Dios descendiera o que Dios descienda, no es la necesidad del pueblo, ni tampoco que el pueblo fuese esclavo. Lo primero que vemos acá no es lo que sube delante de la presencia del Señor. No fue lo que vivía el pueblo, sino que dice la Biblia claramente que fue su clamor. Claro, lo que hace que Dios descienda fue que el pueblo dobló su rodilla delante de Él. Eso hizo que descendiera la presencia de Dios. Eso hizo que descendiera la respuesta que el pueblo necesitaba, o que el pueblo esperó, la promesa que el pueblo esperó por 430 años. Claro, lo que hizo descender el poder de Dios a través de lo que Dios había hablado fue que el pueblo dobló su rodilla. Lo que hizo que descendiera fue que el pueblo dobló su rodilla. Lo que hizo que Dios manifestara su promesa fue que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, clamó a Dios. Sí, porque cuando alguien clama a Dios, el cielo, Él sabe lo que sucede en el cielo desciende a la tierra. Cuando usted y yo empezamos a clamar a Dios, empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar a Dios, lo que no sucede en la tierra lo empezamos a buscar en el cielo. ¿Y sabe cómo lo buscamos? A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de recordarle a Dios su promesa, no nuestros problemas, sino que las promesas que Dios tiene para su pueblo. Así fue que la presencia de Dios descendió, así fue que Dios se acordó de su pueblo y se acordó de lo que Él había prometido, de lo que Él le había dicho a Abraham, su hijo. Cuando alguien clama a Dios, el cielo desciende a la tierra y todo lo que está en caos comienza a ordenarse. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que rompe, o si hay algo que rompe el silencio de Dios en tu casa, si hay algo que rompe el silencio de Dios en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu finanza, no es solamente, mira lo que te voy a decir, no es solamente tu clamor a Dios, sino tu compromiso con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo clamó? Porque Dios había hablado que ese pueblo iba a ser esclavo, pero por tanto tiempo, y a los 400 años el pueblo iba a salir de la esclavitud. Y el pueblo no clamó durante 400 años. Durante 400 años dejó que las cosas sucedieran. Pasaron 30 años más y las cosas seguían peor y el pueblo no clamaba. Pero cuando el pueblo empieza, ¿sabe qué? Empieza a clamar a Dios. Cuando el pueblo empieza a clamar a Dios, a buscar a Dios, Dios empezó a revelar lo que ellos aún no conocían. Y le decía yo que lo que hace que Dios descienda, lo que hace que Dios traiga respuesta a nuestras vidas. Mira lo que te voy a decir, en nuestro clamor. Sí, en nuestro clamor, pero no solo eso. No solo eso, mire lo que dice Jeremías 33:3. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, le dijo, y yo te responderé y te enseñaré, le dijo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Sí? Ahí está hablando de un clamor. Le dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero hay que llamar a Dios para que Dios responda. Hay que tocarle a Dios para que Dios nos abra. Sí, hay que buscar a Dios para poder hallarlo. Hay que invocar a Dios. ¿Sabe para qué? Para que sea Dios quien nos libre en el día de la angustia. Claro, hay que buscar a Dios porque a través de las cosas y los diseños grandes y ocultos de Dios, usted y yo vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver su palabra tangible en nuestra vida. Pero alguien tiene que clamar a Dios. Entonces lo primero que rompe el silencio de Dios no son tus lágrimas. No es cuánto lloras en medio del problema. Aunque suene quizás un poco fuerte, pero es así.
Es así, no es cuánto tú y yo lloramos delante de Dios, no es cuánto tú y yo nos quejamos delante de Él, sino que lo que rompe el silencio de Dios son tus rodillas. Lo que rompe el silencio de Dios es que tú no descuides tus votos, es que tú no descuides tu alabanza, es que tú no descuides la palabra que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha anunciado. Eso es lo que rompe el silencio de Dios. Y cuando tú no la descuidas a través de tu clamor, a través de tu oración, a través de doblar tus rodillas, mira lo que te voy a decirte. La Biblia dice que nos mostrará las cosas grandes y ocultas que usted y yo todavía no conocemos, no hemos visto. Eso le dijo Dios a Jeremías, le dijo: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es lindo este verso, cuando usted y yo lo soltamos, lo repetimos. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a meditar en Él? ¿Qué pasa si usted y yo nos ponemos a meditar en Él? Vamos a encontrar respuestas que no hemos encontrado. Vamos a encontrar respuestas que usted y yo todavía no hemos podido ver. Porque dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solo se queda ahí, sino que también dice: y te enseñaré cosas grandes. Necesitamos aprender de Dios. Necesitamos aprender a clamar a Dios. Necesitamos aprender a buscar a Dios. ¿Sabe para qué? Para poder aprender esas cosas grandes. Para poder ver esas cosas que están ocultas, que aún tú y yo no conocemos. Entonces, lo primero que rompe el silencio de Dios no son sus lágrimas. Claro, no son tus situaciones o tus aflicciones, sino que lo primero que rompe el silencio de Dios es tu clamor. Es tu clamor. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: yo he oído su clamor. No oyó sus lágrimas, no oyó su llanto, oyó su clamor. Dice: he oído su clamor y he visto su aflicción. O sea, cuando tú clamas, no solo Dios oye tu clamor, no solo Dios oye tu clamor, sino que también Él conoce, Él ve e interfiere en lo que estás viviendo. Interfiere en lo que estás enfrentando. Claro, pero necesitamos clamar a Dios, tocar a Dios, buscarle a Dios. Necesitamos hacerlo para que Él, mira lo que te voy a decir, para que Él pueda interferir en medio de lo que vivimos, en medio de lo que enfrentamos. Para que Él pueda interferir, interceder en la situación. Porque las maravillas y las cosas que no se habían visto en Egipto, solo comenzaron a manifestarse después que el pueblo se determinó a clamar. Las cosas que no se habían visto en Egipto, solo se manifestaron, se mostraron cuando el pueblo empezó a clamar. Y a lo mejor hay cosas que no se han visto en tu casa, cosas que quizás no se han visto en nuestra vida, cosas que quizás no hemos visto en medio de lo que estamos emprendiendo. Pero si empezamos a clamar, hay una promesa, hay una palabra que Dios le dijo a Jeremías. La misma que nos muestra Dios a través del pueblo de Israel cuando está cautivo en Egipto. Clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé, sino que también te haré ver cosas grandes, le dijo, y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe por qué? Porque es el clamor a Dios lo que trae las cosas nuevas. Claro, es el clamor a Dios, hermano. No son tus fuerzas, no es los recursos que tú y yo podamos tener, alcanzar o buscar, sino que lo que trae las cosas nuevas es el clamor a Dios. Cuando tú oras a Dios, el cielo se empieza a mostrar en tu favor. Cuando tú y yo oramos a Dios, el cielo empieza a descender a la tierra. Es el clamor a Dios lo que hace que cosas inusuales comiencen a suceder. Es el clamor a Dios el que hace que esas cosas que antes tú no veías las empieces a ver. Claro, esas cosas que tú no conocías, le dijo Dios a Jeremías, las empieces a conocer. Porque cuando hay clamor, cosas extraordinarias comienzan a pasar. Cuando hay clamor, las cosas que antes no se veían se comienzan a manifestar y se comienzan a ver. Pero necesitamos tú y yo, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos pagar nuestros votos a Dios. Mire lo que dice el Salmo 50 en el verso 14 y 15. Dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar a Dios? Alabanza. Nosotros somos buenos para sacrificar lágrimas delante del Señor. Y la Biblia dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
O sea, no solo clamamos a Dios, no solo alabamos a Dios, sino que también pagamos nuestros votos. ¿Sabe de qué? De gratitud delante del Señor. Dice, y paga tus votos al Altísimo, y como resultado, dice el verso 15, e invócame en el día de la angustia. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás, porque cuando nos interesamos por su presencia, cuando nos interesamos por traer a Dios, por traer a Dios lo que le pertenece, sus votos y sus ofrendas de gratitud y de alabanza, comenzaremos a tener señales potentes en nuestras vidas. Comenzaremos a tener señales, y cosas diferentes comenzarán a suceder en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no solo clamamos a Dios, sino que traemos nuestros votos de gratitud, de alabanza. Venimos reconociendo a Dios por sobre todas las cosas. Por eso que cuando invocamos a Dios, el pueblo de Israel, hasta cuando no invocó a Dios, hasta cuando no alabó a Dios, hasta cuando no dobló su rodilla a Dios, no fue librado de la esclavitud. Hasta que no dobló sus rodillas, Dios no le envió el libertador. Y Dios está dispuesto a enviar ese libertador a tu vida, a enviar ese libertador a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, tus recursos, lo que puedas estar enfrentando, lo que te puede estar atando. Dios está dispuesto a enviar ese libertador. Está dispuesto a librarte. Está dispuesto a librarte para que tú le puedas honrar. Pero necesitamos venir a la presencia de Dios. El diseño es venir a la presencia de Dios. Porque este salmo, 2 versos más adelante, nos muestra dos cosas. Primeramente, que Dios nos puede librar para que tú y yo podamos honrarle a Él. Así también como tú y yo, si no tomamos el diseño de Dios, nos podemos perder. A través de no clamar, a través de no pagarle nuestros votos a Él, a través de no traer gratitud delante de Él. Estos 3 meses y medio, mire lo que le voy a decir. Estos 3 meses y medio que quedan para terminar quizás este año 2020, tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios, tienes que clamar a Él. Y las cosas grandes y ocultas que Dios le dijo a Jeremías, que aún no has visto, se van a empezar a cumplir. Se van a empezar a manifestar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está sujeta a la condición que vivimos, no está sujeta a la situación que enfrentamos. La palabra de Dios está sujeta a lo que sale de su boca, a lo fiel que es Dios con lo que Él nos dice, con lo que Él habla. A eso está sujeta la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no a la circunstancia tuya ni mía. Por eso la importancia de tu oración, así también como tus votos. La importancia de tu oración, así también como tus compromisos. Claro, así también como tu alabanza, así también como tu gratitud, así también como tú y yo venimos a Él. Mire lo que sigue diciendo el verso. Vamos a seguir Salmo 50, 14, 15 al 17. 14 al 17. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Verso 15. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero mire, ahí hay una respuesta de parte de Dios. ¿Sabe una respuesta que? Al clamor, al invocar. Claro, al clamor, al que usted y yo vengamos a la presencia de Dios a invocar su nombre. El que usted y yo vengamos a la presencia de Dios a traer alabanza, votos de alabanza, ofrendas de alabanza, de adoración, de gratitud delante de Él. Pero mire lo que dice el verso 16. Dice, pero al malo dijo Dios, mire, aquí hay otra consecuencia al que no lo hace. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar mis leyes? Le dice. Y que tomar mi pacto en tu boca. O sea, le está diciendo, hey, ¿qué haces tú con la palabra? Repitiendo lo que yo dejé para el que me invoca. ¿Qué haces tú repitiendo lo que yo dejé para aquel que viene con alabanza? Para aquel que viene a clamarme a mí, para aquel que viene a pagar sus votos. Eso literalmente le está diciendo en este salmo. Le dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? 17 le dice, pues tú aborreces la corrección. Mire lo que le dice, se lo dice por esto. Le dice, pues tú aborreces, le dice, porque tú aborreces la corrección.
y echas a tu espalda mis palabras. O sea, las miras en menos, no las tomas, no las cumples. Las haces pasar, las ignoras. No les das la importancia, le está diciendo Dios. ¿Sabe por qué? Por eso la importancia de tú y yo clamar a Dios y traer, corresponder, pagar nuestros votos de gratitud delante de la presencia de Él. Porque cada vez que tú y yo lo hagamos, la Biblia dice que cuando le invoquemos, Él nos va a librar. Él nos va a librar para que tú y yo honremos su nombre. Dice en el verso 16, porque si no solo serán palabras. Porque si no, lo que salga de tu boca y mi boca serán palabras delante de Dios, nada más que eso. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Mire qué importante, le dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué le dijo? Le dijo, hey, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que decir de mi palabra? Le dice. ¿Y qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Le dice. Porque mire lo que le dice en el 16, le dice. Perdón, en el 17 le dice. Pues tú aborreces la corrección. O sea, le está hablando de que ignora lo que Dios habla. Le dice, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mi palabra. Por eso que si empezamos a clamar, si empezamos a pagar nuestros votos a Jehová, los cautiverios se romperán, los yugos se pudrirán. Porque donde llega la presencia de Dios, llega porque se anhela. Donde llega la presencia de Dios, no llega porque se llora. No llega porque se conoce de la palabra. Llega porque se anhela la presencia de Él. Llega porque tú y yo nos gusta estar en la presencia de Él clamando. Clamando a lo mejor ni siquiera por tu necesidad, pero sí por la del otro. Porque ahí llega la presencia de Dios. El pueblo de Israel hasta que no clamó. Hasta que no clamó, no descendió la presencia de Dios. Dios no respondió. Dios no respondió. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, le decía yo, llega porque se anhela. Llega porque se clama por ella. Por eso cuando usted y yo ignoramos la palabra de Dios, estamos ignorando su presencia. Y este salmo nos habla de estas dos consecuencias. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Estamos hablando de clamar a Dios, del por qué hay cosas que tienen atrasos en tu vida, de por qué hay cosas que no se han podido cumplir conforme a la palabra que Dios ha soltado sobre nosotros. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Después dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tienes que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Por eso que aunque no hayas visto respuesta de Dios, tú tienes que clamar a Él. Tú tienes que venir a la presencia de Dios. Tú tienes que ser fiel a Dios. Tú tienes que pagar tus votos a Dios. Tú tienes que venir delante de la presencia del Señor a darle gracias por lo que Dios ha hecho. A darle gracias porque en el día de la angustia Dios te libró. A darle gracias porque en el día de la angustia, cuando le invocaste, Él estuvo contigo. Cuando le invocaste, Él estuvo ahí para librarte. Por eso necesitamos, si no hemos visto respuesta, necesitamos clamar a Dios. Clama a Dios, sube tu voz y haz que tu voz también y tu clamor suba delante la presencia de Él. Que suba delante la presencia de Él. Porque Dios fue claro cuando le dijo a Jeremías, clama a mí, le dijo. Clama a mí, le dijo, que suba tu oración a mí, que suba tu clamor a mí, le dijo, y yo te responderé. No le dijo, yo la voy a oír, no, le dijo, y yo te responderé. Claro, le afirmó que su oración no iba a quedar sin respuesta. Es más, le afirmó que su oración no solo quedaba sin respuesta, no solo no iba a quedar sin respuesta, sino que a través de la respuesta de Dios, él iba a poder conocer cosas que antes no conocía. Iba a tener respuestas que antes no podía conocer. Porque nada es imposible cuando pagamos nuestros votos a Dios. Nada es imposible cuando usted y yo clamamos a Dios. La Biblia dice que cuando este pueblo clamó, algo sobrenatural sucedió. Cuando el pueblo clamó, algo de parte de Dios se manifestó.
Porque si hay algo que no está sucediendo en tu vida, si hay algo que a lo mejor no está sucediendo en tu casa, que a lo mejor, mira lo que te voy a decir, a lo mejor no está sucediendo en tu finanza, no es porque Dios no pueda traer respuesta, no es porque Dios no pueda hacer algo ahí, sino que nada sucederá hasta que no haya alguien aquí en esta tierra que empiece a levantar un clamor a Dios, que se empiece a meter con Dios. Nada sucederá en tu casa hasta que en tu casa no se levante alguien a clamar por las promesas de Dios, a clamar por lo que Dios te habló, a clamar por lo que Dios te ha dicho. Claro, a clamar porque su palabra tiene que estar estampada, grabada en tu corazón. Tiene que estar ahí. Por eso cuando le invoques en el día del problema, en el día de la angustia, en el día de la pestilencia, en el día de la mortandad, ahí estará Dios para librarte. Ahí estará Dios para librarte. Ahí estará Dios para sacarte de esa situación, para que tú le puedas honrar. Para que tú le puedas honrar. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios, porque es promesa de Dios. Nada es imposible cuando clamamos. Posible cuando clamamos. Este pueblo clamó y algo sobrenatural sucedió. Este pueblo clamó y algo sobrenatural sucedió. Cuando el pueblo clamó, algo de parte de Dios se empezó a manifestar. En Jeremías la Biblia dice que Dios le había dicho a Jeremías que al cumplirse el tiempo Dios lo sacaría. Dios sacaría al pueblo del cautiverio en el cual se encontraban. La pregunta es ¿por qué no ocurrió? La pregunta es ¿por qué no ocurrió? Mire lo que le voy a decir. Lo que Dios le dijo a Jeremías. Nada sucedió hasta que no llegó el tiempo en que Dios levantó a Daniel. Lo que Dios habló por Jeremías no sucedió. ¿Sabe por qué? Porque nadie estuvo dispuesto a clamar. No sucedió, sino que hasta cuando Daniel se determinó a orar. Hasta que Daniel dijo, aquí hay algo que no ha acontecido, aquí hay algo que no ha pasado. Dios me dijo que esto iba a suceder. La Biblia es más clara, dice que Daniel empezó a leer el libro de las profecías. Y Daniel empezó a ver los tiempos y dijo, no, aquí hay algo que está atrasado. Aquí hay algo que no se ha cumplido. Aquí hay algo que Dios quiere hacer con su pueblo que aún no ha acontecido. Y Daniel se interesó. ¿Sabe por qué se interesó? Por la presencia de Dios. Se interesó. Acuérdense que el pueblo estaba cautivo ahora en Babilonia, no en Egipto, después en Babilonia, muchos años después. Y Daniel se interesó porque algo no había sucedido. Y empezó a buscar y se dio cuenta que habían profecía. Había profecía de Dios, palabra de Dios que decía que cumpliéndose tantas semanas, el pueblo iba a ser librado de su cautividad. Y Daniel se empezó a interesar por aquello, así como tú y yo necesitamos interesarnos por nuestra casa, interesarnos por nuestros hijos, interesarnos, hermano, por lo que Dios nos mandó a alcanzar. Porque nada podrá suceder en un lugar si usted solo levanta la mano. Nada podrá empezar a pasar si usted solo le canta a Dios. Necesitamos clamar, necesitamos pagar nuestro voto y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y estamos en los tiempos en que tú y yo necesitamos revisar este libro de las profecías. Necesitamos revisar este libro de las profecías y ver y poder discernir el tiempo que estamos viviendo y por qué hay cosas que Dios habló. Que, mira lo que te voy a decir, que tienen atrasos en nuestras vidas. Cosas que tienen atrasos en nuestras vidas. Cosas que Dios ha dicho que tienen que suceder y no han acontecido en nosotros, pero a lo mejor en otros sí. Cosas que a lo mejor eran para tu familia, para tu casa, para tu vida, para tu finanza y aún no han llegado a tu vida. Aún no las has podido alcanzar, aún no las has podido ver, aún siguen ocultas de ti. ¿Y sabe por qué no han podido ocurrir? ¿Sabe por qué siguen ocultas de usted y de mí?
Porque a lo mejor no hemos buscado a Dios. No hemos clamado a Dios como Dios le habló a Jeremías. No hemos tomado el modelo y el diseño que Dios usó para traer respuesta y presencia a su pueblo. No hemos tomado el diseño que Daniel pudo comprender y empezó a usar. Y dice la Biblia que en un momento determinado vino Gabriel y le dijo: hey, tu oración, lo que tú has determinado, tu clamor ha subido, tus palabras han subido a la presencia de Dios. Y Gabriel le empezó a revelar lo que había de venir y le dice: hey, esta visión no es para ahora. Y le empieza a mostrar los tiempos. Tiempos los cuales tú y yo, si no clamamos, hey, vamos a ignorar. Vamos a ignorar y vamos a estar pensando quizás como piensa el mundo, como piensa el sistema. Y no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a dar cuenta, como dice la Escritura. Nuestras lámparas no se llenarán. Y cuando venga el esposo, hey, en un abrir y cerrar de ojos, nos podemos llegar a quedar. Nada sucedió hasta que llegó el tiempo en que Dios levantó a Daniel. Lo que Dios habló por Jeremías no sucedió sino hasta que hubo alguien dispuesto a clamar. Hasta que Daniel se dio cuenta de que había atraso en las promesas que Dios había manifestado, en la palabra que Dios había hablado para su vida. Nada aconteció antes. Y hay cosas que tú y yo necesitamos analizar. Hay cosas que tú y yo necesitamos, hermano, buscar, clamar a Dios para que Dios nos las revele. Necesitamos pedirle a Dios entendimiento de los tiempos. Necesitamos pedirle a Dios entendimiento de los tiempos. Entendimiento de los tiempos que usted y yo vivimos. Entendimiento de por qué hay cosas en nuestras casas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros amigos. ¿Por qué hay cosas que no se han cumplido si estamos en un tiempo de cumplimiento? Y la respuesta es una: no hemos pagado nuestros votos a Dios. Cuando te hablo de pagar votos, no te hablo de recursos, te hablo de tu compromiso. Ese que tú y yo hicimos delante de la presencia de Cristo el día que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. No es tiempo de celebrar, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Usted dirá: pero ¿cómo no vamos a celebrar, pastor, si Cristo está con nosotros? La pregunta mía es: si está contigo, ¿por qué hay atraso en tu vida? ¿Sabe por qué hubieron atraso en el pueblo de Israel? Porque nadie clamó. Y la Biblia clara dice, cuando tocamos Éxodo, capítulo 3, claro dice que hasta que el pueblo no dobló sus rodillas, hasta que el pueblo no clamó a Dios. Hasta que el pueblo no clamó a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Por qué la vio? Dice que está en Egipto. ¿Por qué la vio? Dice: y he oído su clamor a causa de sus extractores. ¿Sabe por qué la vio? Por causa de su clamor. Por eso muchas veces nosotros, hermanos, solo nos pasamos llorando, nos pasamos quejando, porque a lo mejor no hemos visto la respuesta de Dios. Porque a lo mejor no hemos visto la respuesta de Dios. ¿Y sabe por qué no la hemos visto? Porque a lo mejor no hemos clamado. ¿Sabe por qué no la hemos visto? Porque no hemos buscado realmente a Dios. ¿Sabe por qué no la hemos visto? Porque a lo mejor estamos viviendo como vive el mundo. Y Pablo fue claro cuando dijo: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe por qué? Porque este siglo, hermano, lo que estamos viviendo es peligroso. Lo que estamos viviendo es peligroso y tentativo. Y tentativo, hermano, en estos tiempos para la iglesia de Dios. Por eso la importancia de clamar a Dios. ¿Sabe para qué? Para que se aceleren los tiempos en nuestra casa. Para que se aceleren los tiempos en nuestra vida. Para que se aceleren los tiempos, hermano, en todo lo que Dios ha dicho. Para ti y tu casa. Para ti y el propósito que Dios tiene contigo. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios. Daniel capítulo 9, verso 1 al 3. Aquí ya estoy casi terminando. En el año primero, dice, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, dice, ¿en qué cosa? Buscándole en oración. Cuando Daniel se da cuenta de que habían cosas que Dios había hablado al profeta Jeremías, por el profeta Jeremías, y que no se habían cumplido, Daniel dice en el verso 3, y volví mi rostro a Dios. Volví mi rostro a Dios, el Señor dice, buscándole en oración. Cuando hay cosas que tú sabes que no se han cumplido, que Dios ha hablado a tu vida, que Dios ha hablado para tus hijos, que Dios ha hablado para tus generaciones, que Dios ha hablado para todo lo que tiene que hacer contigo. Tú y yo necesitamos volver nuestro rostro a Dios. Hermano, lo que tiene que acontecer, ya luego vamos a estar abriendo la iglesia, ya luego vamos a estar reuniéndonos en este lugar, pero te aseguro que tú y yo llegaremos a pagar nuestros votos si tenemos relación con Dios. Si no sabe lo que puede suceder, que usted y yo nos quedemos solos, tranquilos y conformes en la casa. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque no hemos buscado el combustible para venir a la presencia de Dios. Porque no hemos cargado combustible para venir a pagar nuestros votos, para venir a decirle al Señor gracias, gracias, para venir a entrar por esas puertas con acción de gracia y decirle: tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú me has guardado, tú me has librado, tú me has cubierto, tú me has bendecido. Señor, te he clamado, te he invocado y ahí has estado tú para librarme. Daniel dice que volvió su rostro a Dios el Señor, dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Claro, ¿dónde se dio cuenta Daniel que la promesa de Dios, que la promesa que Dios le dio a Jeremías ya tenía que haberse cumplido? ¿Sabe cuándo? Cuando va al libro de las profecías. Cuando va al libro de las profecías, cuando usted y yo nos damos cuenta que hay cosas que tendrían que haberse cumplido en nuestras vidas y no se han cumplido. Cuando usted y yo vamos a la Biblia y por la Biblia empezamos a discernir el tiempo que estamos viviendo. Porque si usted y yo vivimos como vive el mundo, no nos vamos a poder discernir los tiempos que usted y yo tenemos que discernir conforme a lo que Dios nos habla. Y va a venir el esposo. Y va a venir el esposo. Y usted va a estar viviendo como vive, haciendo lo que hace, celebrando lo que celebra, pagando sus votos a cualquiera menos a quien se los tiene que pagar. Y dice la Biblia que tomará a su esposa y se la llevará. Y los que no cargaron sus vasijas, los que no tenían sus lámparas encendidas, se van a quedar. Y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos en un tiempo, hermano, donde usted se tiene que apercibir. Yo no se decía, la Biblia dice que va a llegar el tiempo en el cual va a haber comezón de oír. En el cual va a haber comezón de oír. ¿Quiere que le diga algo? Estamos en el tiempo en el cual la gente va a tener que pedir. Mire, en el cual la gente va a tener que llamar y pedir que se le reserve un lugar para poder estar en la iglesia. En ese tiempo estamos viviendo, si usted no se ha dado cuenta. Estamos en un tiempo, hermano, en donde ya la iglesia no se pueden llenar como antes. Estamos en un tiempo en donde antes si caían 500 personas en un lugar para 400, 300, ahí estaban las 500 personas. Hoy día no. Hoy día ya no será así. Sí, y el sistema del mundo habla y el sistema dice que ya no volverá a ser así jamás. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que discernir lo que estamos viviendo. Usted y yo necesitamos entender que estamos en el tiempo en el cual las profecías se han cumplido. Y necesitamos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle, hermano, en tanto que está cercano. Todavía hay tiempo para venir a pagar nuestros votos. Todavía hay tiempo, hermano, para venir delante de la presencia de Dios a levantar un clamor a Él. A levantar un clamor a Él. Usted y yo no podemos vivir y pensar como el mundo. Usted y yo no podemos vivir y regirnos conforme a lo que dice el mundo. Usted y yo necesitamos poder entender y discernir los tiempos que estamos viviendo, pero conforme al diseño que Dios nos dejó, conforme al modelo que Dios nos dejó, conforme al camino que Dios nos trazó por medio de esta misma palabra que usted y yo tenemos hoy día en nuestras vidas. Necesitamos, hermano, acelerar el tranco. Necesitamos, hoy día, mire, hay muchos lejos de la presencia de Dios. Muchos lejos de la presencia de Dios. Muchos se olvidaron de clamar porque nos conformamos a un sistema que no estuvo cómodo quizás, o que no ha tenido cómodo quizás mucho tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares, pero Dios nos viene a incomodar. Estos son tiempos en los cuales no hay que estar cómodos.
Son tiempos en los cuales tú te tienes que exigir, te tienes que incomodar porque hay que llamarlo en tanto que está cercano. Hay que buscarle en tanto, hermano, en tanto que tú y yo podemos hallarle. Sí, hay que buscarle. Yo te animo en esta hora, te animo a través de esta palabra y espero que el Espíritu Santo, le pido a Dios que pueda ministrar tu vida y tú te puedas dar cuenta de lo que está sucediendo. Hermano, sí, esta otra semana con la ayuda del Señor vamos a estar en los cultos presenciales. Amén, pero eso no tiene que ser un desafío. Eso no tiene que ser un desafío a tu fe. Eso tiene que ser una oportunidad para tú llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, nunca me he apartado de ti. Señor, aunque las cosas no han estado bien, yo siempre, Señor, he estado allí buscando de ti. A lo mejor no te he sentido, Señor, pero he tenido confianza en que tú has estado conmigo. Ese tiempo estamos viviendo. Sí, que el venir a la iglesia, que el congregarnos, hermano, que el tener nuestra primera, segunda reunión y las reuniones que vengan, no sea un desafío para ti, sino que sea una oportunidad. Una oportunidad para honrar a Dios, una oportunidad para venir delante del Altísimo a pagar tus votos, a decirle al Señor: gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, y gracias, Señor, porque sé lo que tú vas a hacer. Y cómo tú y yo vamos a saber lo que Dios va a hacer, porque está trazado el camino para nuestras vidas. Vamos a orar a Dios, que se nos acaba el tiempo. Sí, me había olvidado otra vez que a las 9 tenemos que estar en nuestras casas. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a continuar esta palabra, la vamos a continuar, si Dios quiere, no sé, el domingo. Hay una palabra que usted y yo necesitamos poder entender, poder comprender y llevar a nuestro corazón. Amén, porque ¿sabe por qué? Porque así usted llegará, y cuando llegue a este lugar va a llegar con manos alzadas. Claro, va a llegar con un corazón dispuesto, va a entrar por esas puertas con alabanza, con gratitud, reconociendo que Dios ha sido bueno, reconociendo que ha sido Él. Que ha sido Él, hermano, el que ha estado en tu vida, el que ha estado en mi vida, el que nos ha librado, el que nos ha bendecido, el que nos ha cubierto y el que ha provisto para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Rey, por lo que tú nos hablas cada día. Te damos gracias por lo que estás haciendo en medio de cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, yo creo que por tu palabra, Dios mío, no solo somos libres, sino que somos direccionados, Señor. Direccionados, Padre, a todo lo que tú quieres hacer a través de nuestra vida. Oh Padre, tu palabra, Dios mío, es clara en este día, Señor, y nos instruye y nos direcciona, Padre, a no soltarle el clamor, a no soltar la alabanza, a no soltar nuestra oración, Señor. Estamos en tiempo en el cual no podemos despegarnos de tu presencia, en el cual no podemos darle lugar al enemigo, Señor, sino que cada día, Padre, ese fuego se tiene que encender, esa pasión tiene que crecer, el amor, Dios mío, a tu presencia, el anhelo a tu presencia, Padre, tiene que ser manifiesto, Señor, a través de nuestras vidas. Padre, tiene que ser, Dios mío, Señor, lo principal. Tiene que ser, Señor, poderoso Dios, una necesidad en cada uno de tus hijos. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú seas fortaleciendo la vida de cada uno de ellos. Padre, que por esta palabra seamos direccionados, instruidos, capacitados, fortalecidos, Señor, para llegar hasta el final. Padre, esta carrera no ha terminado. Para muchos esta carrera recién comienza. Acelera, Dios mío, Señor, tu propósito en sus vidas. Acelera, Dios mío, aquellos, Señor, que se han quedado estancados. Levántale, fortalécele. Que tu palabra cada día, Padre, poderoso Dios, coloque, Señor, ese combustible necesario en ellos. Padre, que tu palabra cada día, Dios mío, fortalezca su fe, para que su esperanza no decaiga. Oh Padre, gracias te doy en esta tarde. Bendecimos a todos aquellos que han oído tu palabra, aquellos que la van a oír a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, Padre, sea, Dios mío, Señor, un bálsamo para su vida. Que sea, Dios mío, el aliento, la energía, Señor, la fortaleza, Padre, que necesitamos cada día para seguir, Dios mío, en esta carrera, para llegar a la meta, Señor, y alcanzar ese galardón que está reservado para nuestra vida. Padre, gracias te damos en esta hora. Recibe la gloria, la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos en esta tarde por las ofrendas. Oramos por cada uno de aquellos de tus hijos, Señor, aquellos que traen al alfolí. Padre, bendice el fruto de sus manos, multiplícalo cada día. Oramos por aquellos que traen sus diezmos, sus compromisos, sus votos también, Señor. Poderoso Dios, abre los cielos sobre ellos. Derrama tu bendición, Padre, hasta que sobreabunda. Ahuyenta, Señor, al devorador del fruto de su tierra, de sus vidas. Y ellos, Dios mío, Señor, no solo, Padre, vengan delante de ti, sino que vean manifiesto, Señor, lo que tú has establecido por tu palabra, por tus promesas también en sus vidas. Padre, les bendecimos.
Declaramos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.